La oposición está pagando sus propios pecados, porque ¿quién le dijo a la oposición venezolana que pidiera la mediación del Papa Francisco? Vamos a ver, esto es algo que ellos hicieron, y lo hicieron y no pueden decir que eran ignorantes. El Papa Francisco ha sido el principal abogado de la dictadura castrista, y eso ha sido reconocido tanto por Obama como ha sido reconocido por Raúl Castro. En estos momentos el Papa Francisco, desde hace mucho tiempo, es el principal abogado de la dictadura chavista. Entonces, pedirle al Papa Francisco que mediara en esto, como se hizo hace meses. ¿El Papa Francisco es comunista? Bueno, yo creo que no es comunista, simplemente él practica una realpolitik, porque aparte de que la Iglesia Católica sea una confesión religiosa, el Estado Vaticano, jurídicamente, según el derecho internacional, es un Estado y se mueve de acuerdo a intereses y no de acuerdo a principios. Y el que no comprenda eso no va a entender jamás ni la andadura histórica de la Iglesia Católica, ni mucho menos al Papa Francisco. Y el Papa Francisco es un personaje elegido, además, para que se lleve bien con los dictadores de izquierdas de Hispanoamérica, porque tiene una larga trayectoria en esa dirección. Entonces, que la oposición venezolana le pidiera al Papa Francisco que mediara, pues hombre, eso es como si la oposición cubana hubiera tenido un problema con Fidel Castro y hubiera pedido la intermediación del Che Guevara. O sea, es absolutamente un disparate. Es pedir al abogado de la otra parte que actúe como mediador, que es lo que ha sucedido. E insisto, esto no es nuevo. Bergoglio en su día escribió el prólogo de un libro que se titulaba Conversaciones entre el Papa y Fidel Castro, donde a lo largo de 50 páginas asumía toda la visión de Fidel Castro sobre el orden internacional, sobre la culpabilidad de los Estados Unidos, sobre la maldad del capitalismo y sobre que todo lo que sucedía en Cuba era porque existía, según él, un bloqueo de los Estados Unidos. De modo que el Papa fue elegido para eso y está sirviendo para esos fines. La oposición cometió el enorme error de además abrirle una puerta al gran valedor en el exterior de la dictadura de Maduro y, lógicamente, pues esa oportunidad la ha aprovechado Maduro. No es el único mediador que a mí personalmente me crea inquietud. Yo, sinceramente, ya cuando el Papa media en algún sitio, tengo que decir con profunda tristeza que sé que va a favor de los malos, porque estoy por ver que alguna vez bueno, es un problema de ellos, pero en cualquiera de los casos a mí nadie me va a convencer de que Raúl Castro pertenece al bando de los buenos porque lo haya apadrinado el Papa Francisco, y nadie me va a convencer a mí de que Nicolás Maduro es un demócrata y un amante de las libertades porque su gran valedor sea el Papa Francisco.